Está con nosotros Fernando Sánchez, que es legislador y candidato a diputado. Gracias por estar con nosotros, Fernando. Buenas tardes. Gracias a vos, Luis. Bienvenido. Bueno, gracias y felicitaciones por este nuevo espacio. La verdad que sí. De paso, siempre lo hacemos con los invitados. Fernando es de los tuiteros, es el del que cuenta un poco su campaña. ¿Cómo es el tuit? ¿Cómo es el nick del tuit en el caso suyo? Es @SánchezFDO. Ahí está. El apócope de Fernando. @SánchezFDO. Da la sensación de que hay como menos clima electoral. Yo no sé si las PASO amortiguaron lo más compacto o qué ha pasado. Yo creo que sí. A ver, me parece que en las PASO pudimos expresar mucho de lo que queríamos decir y en realidad, como es una previa a la elección general, volver a repetir durante un mes y medio lo que en realidad la sociedad ya sabe de muchos de nosotros, por lo menos de la coalición cívica, de Elisa Carrió, de Pino Solanas, de Martín Lustó, o sea, de los distintos candidatos que en las PASO, por lo menos en la ciudad y en este espacio que es UNEN, competíamos entre nosotros, ahora ya eligió. La sociedad ya ordenó nuestra lista y de nosotros ya sabe mucho. Entonces, llega un momento en el que nosotros tenemos que ir diciendo lo que ya hicimos en realidad y lo que vamos a seguir haciendo, cuál es nuestro compromiso, pero no tenemos que cansar porque tiene que haber un momento de reflexión del ciudadano, porque se tiene que pensar si la presidenta agendó el resultado electoral o no lo agendó para nada. Bueno, yo creo que en realidad miró el resultado, está haciendo un cambio estratégico para la elección que viene, pero no creo que cambie mucho ni su naturaleza ni su decisión política. Yo creo que el rumbo de la política nacional en manos de la Presidenta de la Nación va a seguir esencialmente igual que hasta acá. Sí digo, hace algunos cambios para no perder más votos de los que ya perdió hasta acá. Ayer un politólogo que va a publicar este domingo una nota, y por eso no digo quién es para no anticiparme, me decía que en el peronismo se está dando el efecto cancán, que es bailar, mostrar como que hay separación de cada uno de las bailarinas, pero que como todos sabemos este baile termina juntando las piernas en el mismo lugar y el peronismo va a quedar nucleado como siempre en una gran estructura. ¿Hay un efecto cancán? A ver, yo no sé si es un efecto, me parece que es una conducta reiterada del PJ. Lo venimos diciendo nosotros, en realidad tenemos que conformar, hacer un esfuerzo enorme, hacer un trabajo político enorme de cara a la sociedad para que haya una opción no PJ, que no quiere decir no peronista. El peronismo es parte de la historia política argentina, el PJ es una forma de estructurar el poder. Y es tal cual, más o menos, lo que explicaba quien decía lo del efecto. Yo creo que es bastante reiterado, no es un efecto puntual de esta elección. Es ojo porque hace que se separen y después se vuelven a estructurar en lo mismo y por tanto no podemos pretender que la Argentina modifique su rumbo ni que vaya a un lugar más virtuoso del que hoy nos encontramos. Entonces, también hay responsabilidad de todos los demás, de todos nosotros, del resto del arco opositor no PJ, en no permitir que ese gatopardismo se dé cada 2 o 4 años. Claro. Porque digo, los que hoy son pseudo-opositores dentro del arco PJ, digo, ¿cuánto es lo que piensan diferente al gobierno de 10 años del kirchnerismo? A ver, digo, ¿Massa es kirchnerismo prolijo? No, Massa es kirchnerismo como fue menemismo, como fue dualdismo. Yo creo que de prolijo no tiene mucho. Digo, son eso, y no quiero puntualizar en Massa, pero hay que hablar de Massa porque es el contrincante que hoy puede ganar en la provincia de Buenos Aires al candidato de la presidenta. Pero me parece que en realidad están en el gobierno, mientras que el gobierno tenga poder, sacan de ahí todo lo que pueden y cuando el gobierno está perdiendo poder, ya no son más kirchneristas y pasan a ser masistas, como no fueron en un momento menemistas y pasaron a ser dualdistas. Y si no lo ganan por las urnas, lo ganan de otra manera. Pero vuelvo a decir, eso es una forma de leer esa realidad, que no es la realidad política ni de todos los que hacemos política ni de toda la sociedad argentina. Por tanto, el esfuerzo está en nosotros también. Y por eso el esfuerzo de UNEN. Esto iba a preguntar, ¿el fenómeno UNEN llegó para quedarse? Hubo al comienzo una zozobra, cuando Pino dijo, bueno, es hasta el 27 de octubre, digamos, hoy hay... Porque hay que llamar la atención de lo que es genuino de lo que no es genuino. Nosotros apostamos a algo que tiene que ser genuino. Porque como vos bien preguntabas, si vino para quedarse, en realidad lo tenemos que demostrar. Y en realidad lo que nosotros decidimos es tener 3 compromisos y una forma de dirimir las diferencias. El primer compromiso es el cumplimiento de la Constitución. Yo creo que el PJ en general, ponele el ismo que quiera, el kirchnerismo no lo cumple, el masismo no lo cumple, el menemismo no lo cumplió. Nosotros tenemos que ofrecer y ejercer el cumplimiento de la Constitución, perseguir la corrupción pasada y la que venga, y en tercer lugar, someternos a una regla
de cómo vamos a hacer para elegir los próximos candidatos, es decir, candidatos a la presidencia de la Nación, candidatos a la jefatura de gobierno, candidaturas a las gobernaciones provinciales, es decir, elegir los liderazgos. Creo que las PASO fueron la mejor experiencia que pudimos tener todos. Y te aclaro algo, Luis. Nosotros que tenemos siempre vocación de frentes o de alianzas, de unirnos más y no solo quedarnos entre nosotros, teníamos miedos y teníamos reparo de unirnos 7 partidos en UNEN, etcétera. Porque una vez que vos te unís, las opciones son las que quieran los integrantes de esa fuerza. Nosotros no decidimos después, porque si vos te unís y te sometés a la voluntad popular, cualquiera puede conformar una lista y la sociedad elige. Pero vencimos esos miedos y le dijimos a la sociedad, ayúdennos en la parte más importante, que es a ordenar una lista y a su vez a ordenar los liderazgos. Julio Cobos, lo escuché hace poco, que ganó en su provincia y que ganó no con una alianza muy amplia y no con primarias abiertas, dijo, la forma de elegir de cara al 2015 y de ordenar todo este enorme espacio para que dure, es lo que hicieron los 7 partidos en la capital federal con UNEN. Y nosotros de la Coalición Cívica y de Elisa Carrió decimos, vamos a someternos a esa regla. ¿Se siente, Carrió, la coalición, se siente cómoda con Cobos? Bien lo dijo ella, ¿no? Y hoy estuvimos en un par de actividades donde dijo, juntos no amontonados. Nosotros no tenemos por qué sentirnos cómodos ni incómodos con nadie. Si nosotros decimos, estas fuerzas políticas tienen que mantenerse unidas, después de ahí las diferencias las tiene que dirimir la sociedad. Como bien decía Lilita, Wiener tiene sus pros y sus contras, tiene sus virtudes y tiene sus defectos, y yo no tengo por qué ser amiga de Wiener, pero Wiener seguramente va a competir la presidencia en el 2015, seguramente ella también va a competir, seguramente Cobos también va a competir, y no hace falta que nosotros nos juntemos a comer asados, lo decía hoy, para que sí estemos en el mismo espacio político, es decir, comodidad o incomodidad, uno siempre se siente incómodo con mucha gente. Ahora, lo que nosotros sí vimos es que hubo un enorme reclamo de la sociedad para que no andemos todos dispersos, para que la tragedia de que el PJ rompa consigo mismo para volver a ser opción y que no haya ninguna otra opción, nosotros nos tenemos que mantener unidos. Más allá de nuestras diferencias personales, y es cierto, nos ponen incómodos muchas personas por lo que han hecho en su pasado, probablemente. Digo, pero implícitamente Carrió es candidata en el 2015. Por supuesto, ¿por qué no? Acaba de volver a validar sus títulos como frente al electorado. Los partidos han decidido unirse. Los 7 partidos han decidido unirse. Me imagino que lo mismo tendremos que hacer nacionalmente en el 2015. Pero cada uno dispuso y se arriesgó con la sociedad. Wiener en Santa Fe y validó sus títulos, Cobos en la provincia de Mendoza y validó sus títulos, Carrió en Capital y validó sus títulos. Y no se lo dijo una estructura burocrática de un partido o un acuerdo de cúpulas entre 5 o 6 personas como se solían hacer las alianzas, porque hay alianzas de cúpulas de los mismos partidos o hay alianzas de cara a la sociedad. Y Carrió validó sus títulos. ¿Por qué no puede disponerse para que la sociedad diga si es ese carácter, si es ese compromiso con la lucha contra la corrupción, si es esa visión de país de futuro, viviendo en el presente? Nosotros queremos cambiar el presente además del futuro. Pensaba, digo, en tren de proyección. En alguna oportunidad Carrió hizo una alianza en Provincia de Buenos Aires con Margarita Stolbizer del GEN. Sí. Hoy Stolbizer es aliada en el Frente Progresista con Hermes Wiener. ¿Se puede volver a pensar en un trabajo conjunto del GEN, de la coalición, dentro de UNEN o de la agrupación como tal? Bueno, de hecho el Partido Socialista en Capital forma parte de la alianza UNEN en Capital. GEN, que creo que no tiene la personería formal en Capital, GEN está dentro de la alianza UNEN en Capital. La he escuchado porque compartí programas con Margarita Stolbizer diciendo yo votaría a UNEN en Capital, y la mayor parte de los referentes de UNEN en las distintas listas, eso eran las PASO, a mí me representan, yo los votaría. De hecho, nosotros tuvimos un problema que en realidad es paradójico porque era una virtud. Costaba decidir entre las listas porque tenían buenos candidatos las listas. Entonces, me parece que ese es el círculo virtuoso. Y creo que por ahí fue el error en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que competir en distintas listas dentro de una misma alianza de todo este gran espacio hubiese resultado en una competencia mucho más atractiva para el electorado. Y creo que eso lo tiene que revisar la provincia de Buenos Aires urgentemente. Si no, vamos a quedar en el 10%, y sin la provincia de Buenos Aires me parece que no hay 2015. Hablemos un poco de la ciudad, digo, en la experiencia como legislador de la ciudad. ¿Se viene un aumento del subte a 3,50 el año que viene?
Mira, yo siempre soy muy realista con estas cosas, Luis. Vos sabés que a mí no me gusta la respuesta populista y irresponsable, porque los servicios se tienen que pagar. Ahora, si vos me preguntás si yo estaba de acuerdo con un aumento de 2 veces seguidas y de espaldas a la sociedad de las tarifas sin decir a dónde va la plata que se recauda por esas tarifas, te digo no, de ninguna manera. Cuando nosotros tuvimos que votar o intervenir en el traspaso del servicio de subterráneos, que es esencial para organizar la vida en la ciudad de Buenos Aires, porque es un transporte de lo mejor que hay y es masivo, entonces hay que poner mucha plata, mucha inteligencia y mucho compromiso en el subte. Nosotros dijimos, traspásennos a la ciudad de Buenos Aires, queremos una auditoría para saber qué hizo la ciudad de Buenos Aires, pero fundamentalmente qué hizo el concesionario Metrovías con el incumplimiento generalizado de contratos durante muchos años y qué hizo Julio De Vido y Ricardo Jaime. Porque nosotros sospechábamos que la plata que pagábamos nosotros, que era bien poca, porque me acuerdo que esto empezó con 0,70 centavos la tarifa, ¿no? Es casi ridícula, pero los subsidios eran muchos. Entonces no venía tanta plata de la tarifa, pero venía mucha plata de la plata que pagábamos todos los contribuyentes y que volvía con los subsidios. Entonces dijimos, me parece que se la estaban robando, concesionario y funcionarios públicos. Entonces dijimos, antes de revisar el valor de la tarifa hay que mirar cuánto cuesta llevar adelante el servicio. Y en segundo lugar, ¿qué subsidiamos? Porque no hay que expulsar usuarios del servicio. Ayer María Eugenia Vidal acá nos decía el costo, a ver, la ecuación aritmética. No sé cómo lo sabe, porque nunca hicieron la auditoría. Yo no sé cómo María Eugenia Vidal sabe eso. Ella dijo 7,30, así la memoria. No sé cómo sabe María Eugenia Vidal eso, porque la verdad que nadie hizo una estructura de costos. Nadie sabe quién invierte en qué cosas. Entonces me resulta muy difícil entender cómo el PRO abiertamente dice que la estructura de costos, es decir, llevar un pasajero dentro de la línea de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires cuesta 7,50, si se negaron sistemáticamente a hacer una auditoría. Debe ser porque en la auditoría además íbamos a descubrir que ese costo de 7,50 incluye desviar fondos para otros fines que no son la prestación del servicio, pagar coimas a algunos funcionarios, no hacer las inversiones que se dice que se hacen, y entonces después tenemos problemas de eficiencia, de seguridad, etcétera, etcétera. Digo, de vuelta, porque pagar coimas a algunos funcionarios, ¿podemos ponerle más precisión al tema? Yo creo que Ricardo Jaime cobraba muchas coimas y era el que controlaba la inversión de subterráneos, y yo no quiero que pase lo mismo acá. Pero digo, ¿hoy hay un fenómeno parecido al de Jaime en la administración de subtes? No lo sé, porque no se hizo la auditoría jamás. Y hay una casualidad muy grande. A favor votaron el Frente para la Victoria y el PRO, y en esa ley que a nosotros nos hubiese encantado votar a favor, a la que le disponíamos fondos suficientes para que en el traspaso no se queden sin financiamiento, porque hay que ser realistas, Luis. Hay que ser realistas. Ni 0,70 ni que se la roben toda. Dijimos, una etapa corta de emergencia para que se pueda revisar todo, para que podamos establecer una estrategia de mediano y de largo plazo que incluya saber a dónde va la plata. Ni el PRO ni el Frente para la Victoria querían saber a dónde iba la plata. Ahora digo, más allá de que no hay auditoría, y es imposible, digamos, si no hablamos casi sobre... ¿Qué servicio público funciona sin auditoría? Pero digo, el precio hoy de 2,50 para ustedes, ¿es razonable? Probablemente sea razonable si vos haces una ecuación de cuántos pasajeros dejarían de viajar si vos elevás la tarifa. No es solo una cuestión del sostenimiento económico de un sistema, sino de cuántas personas vos querés que tome ese sistema para que no se vayan a otros sistemas. Porque, ojo, porque tiene que haber un equilibrio entre los distintos sistemas. No podés decir, la tarifa tiene que ser a 6 pesos porque esa es la estructura de costos que tengo, entonces que se vaya el 60%. Ojo que los que viajamos en subterráneo, me incluyo, viajo todos los días en subterráneo, podemos pagar una tarifa razonable. Yo creo que inclusive me arriesgo a decir algo muy polémico, que es 3,50 todavía sigue resultando razonable. Aún yo sin saber cuál es la estructura de costo. ¿Razonable es barato, quiero decir? Por supuesto. Digo, la mayoría de los... Razonable es cuánto pueden pagar los usuarios de ese servicio de transporte. Porque si nosotros decimos es carísimo, entonces le tenemos que cobrar 7 pesos a todos, pero deja de viajar la mitad de los pasajeros, terminamos no cumpliendo con el objetivo número 1, que es que la gente viaje masivamente bien segura y confortable, y que vaya de cualquier punto a cualquier punto de la ciudad. Ese es el objetivo de cualquier sistema de subterráneo en cualquier parte del mundo, incluyendo ciudades que hasta hace 30 años no tenían subterráneos, Santiago de Chile. ¿Tienen objeciones al gasto que se hizo para los 2 Metrobús? Nación publica el domingo pasado un exceso de, digamos, comparten esa... Ayer María Eugenia Vidal dijo que era simplemente una cuestión de campaña. No, no es una cuestión de campaña. Yo creo que, y respeto mucho las respuestas que da María Eugenia cuando defiende
a su gestión, pero digo, no, tengo que disentir absolutamente. Cuando a mí me preguntan en Twitter, que me preguntaste por Twitter y que tenemos muy pocas letras, ¿en Metrobús sí o no? Yo le digo absolutamente sí, pero no en cualquier parte, no con las mismas prioridades, sino con sobreprecio. Y ahí hay sobreprecio. Entonces, si vos me preguntás a mí, yo vivo a una cuadra del Metrobús de Juan B. Justo. Si los que lo usamos sabemos que es una obra que ordenó el tránsito, sí, que nos lleva más rápido y que fue con costos que entendemos razonables. Ahora, si hay algunos elementos dentro de la misma licitación que cuestan 500% más, no, me parece que lo que está muy mal es la estructura de costos de una obra determinada. Y por más que el resultado sea positivo, no puede ser a cualquier precio, porque entonces terminamos cayendo en la lógica de roban pero hacen. Hay que hacer sin robar. ¿Planean plantear una investigación, judicializar en lo que fue el costo de los 2 metrobuses? Sí, nosotros solemos hacer en lo que podemos, porque es cierto que en la Ciudad de Buenos Aires hay mayor facilidad para obtener información pública, muchísimo más fácil que en la Nación. La Nación se cerraron todas las fuentes de información pública, obvio, si el modelo es debido, de gestión pública, lo que hay que hacer es que nadie se entere de absolutamente nada, ¿no? Nosotros hacemos un seguimiento en lo que podemos, pero la verdad que también son investigaciones muy complejas, porque las estructuras de costos de una obra pública compleja son difíciles de llevar adelante, y además nosotros tenemos que dedicarnos también a todo lo demás, a proponer, no solo a investigar. A mí me encantaría que sean los organismos de control los que investiguen. Si nosotros tenemos información, vos sabés muy bien, Luis, lo sabe la gente, que cada vez que nosotros estamos en sospecha de actos de corrupción, vamos y lo denunciamos. Es más, hace poco denunciamos acciones de corrupción o eventual acción de corrupción, que es la que nosotros creemos que podría haber, en una de las cajas que nosotros creemos que es de las más grandes en el gobierno de la ciudad, esta administración y de las anteriores, que es la fiscalización, el control y la habilitación de las obras de construcción. Después vienen los derrumbes o las excepciones al código de planeamiento. Y nosotros hacemos las presentaciones judiciales. Al revés, lo que no hacemos es presentaciones judiciales públicas en el medio de la campaña, porque creemos que lo hacemos todo el año. Entonces claro, me parece que durante la campaña nos dedicamos a la campaña, no a las denuncias. Fernando, para cerrar, vuelvo a la campaña nacional del 27 de octubre. ¿Hay riesgo de gobernabilidad? Yo creo que no debería haber si todos tenemos el mismo compromiso democrático y republicano. Y me parece que por eso Lilita Carrió se animó a denunciar lo que es alguna intención de desestabilización de lo que ella llama los impacientes de la democracia, es decir, terminan no siendo tan democráticos ni tan republicanos. Que un gobierno pierda el voto popular y que nosotros creamos que además es uno de los gobiernos más corruptos de la historia no quiere decir que nosotros le hagamos el favor a los próximos para que lleguen antes, sin las formas institucionales que corresponden, violando la Constitución para que encima hagan lo mismo. La presidenta tiene que llegar al 2015, este gobierno tiene que hacerse responsable de todo lo que hace y el PJ tiene que hacer todo lo que tenga que hacer porque va a haber problemas que tienen que solucionar. Y la sociedad dirá quién nos va a gobernar del 2015 a 4 años después. Gracias por haber venido. Esta primera visita aquí en Infobae TV. Vamos a estar seguros viéndonos durante toda la campaña. Gracias, Luis. Muy amable.